Bueno, bienvenidos y bienvenidas a el ILPLA desde casa, este ciclo de charlas virtuales organizado por el área de extensión y comunicación del Instituto de Limnología Dr. Raúl Ringuelet, el ILPLA, un instituto que depende del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata, está asociado a las y donde nos dedicamos a investigar diferentes aspectos de ecosistemas acuáticos continentales, es decir, los arroyos, los ríos, las lagunas, entre otros. A partir de actividades como la de hoy, lo que pretendemos es acortar un poco las distancias, al menos desde lo virtual, y acercarles contenidos actuales vinculados con nuestro trabajo diario. Hoy lo que tenemos para presentarles es Aedes aegypti en épocas de coronavirus, en donde 3 integrantes del GIMA, del Grupo de Investigadores de Mosquitos de la Argentina, van a dar la temática desde enfoques. Le queremos pedir a todos los y las espectadoras que están ahí detrás, que si tienen preguntas, las hagan por el chat de YouTube. Y sin más, le doy la bienvenida a los tres. Gracias por estar acá presentes con nosotros. Y vamos a empezar con el doctor Adrián Díaz, que para presentarlo voy a leer un poquito acá en el mismo flyer que hicimos para difundir esta actividad. Bien, Adrián Díaz es investigador adjunto del CONICET, es responsable del laboratorio de arbovirus del Instituto de Virología, Dr. J.M. Vanella, es profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que bueno, sin más, Adrián, te doy... Hola, ahí, segundo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a cada uno de ustedes. Bueno, me toca la presentación mía. Ahí. ¿Se ve? Sí. Sí, bien. Bueno, mi presentación se titula La eterna amenaza del dengue y sus amigos y va a estar enfocada principalmente a brindarles información ecológica y epidemiológica sobre dengue y otros arbovirosis. Bueno, el dengue y otros virus se agrupan bajo un agrupamiento en común que se conoce como arbovirus, y este nombre deriva del inglés, como lo ven ahí, que significa virus transmitidos por artrópodos y engloba ecológicamente a una diversidad bastante grande de virus que pertenecen a distintas familias y géneros, pero que tienen una transmisión biológica en común, que es la transmisión vectorial. ¿Y por qué son importantes estos arbovirus? La mayoría de los arbovirus son patógenos para el humano y para diferentes animales de importancia económica y de la fauna silvestre. Y ocasionan un diverso número de síntomas, como podemos ver aquellos virus que son neurotropos, que pueden provocar encefalomielitis, como las encefalitis japonesa, la encefalitis de San Luis, el virus West Nile, las encefalitis equinas del este, del oeste y venezolana. O también tenemos virus que pueden provocar poliartritis, que es un dolor agudo en las articulaciones, acompañado con algún compromiso hemorrágico, como son los virus chikungunya, dengue, mayano o oropouche. O también tenemos virus que provocan hemorragias o fiebres hemorrágicas, como la fiebre amarilla, el dengue nuevamente, o la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, o el virus Rift Valley. Y por último, virus que pueden provocar abortos o microcefalia congénita, en el caso de Bunyavirus y recientemente lo descubierto con el virus Zika. ¿Cómo se mantienen en la naturaleza estos virus? Bueno, al ser todos los arbovirus
se transmiten a través de la transmisión biológica vectorial de un artrópodo hematófago. Ese artrópodo hematófago puede ser mosquitos, pueden ser garrapatas, pueden ser flebótomos. Y lo importante es que el virus, cuando infecta a estos artrópodos, debe cumplir un ciclo de replicaciones, atravesar varias barreras, tanto fisiológicas como anatómicas que poseen estos artrópodos, y luego ser transmitido a un vertebrado para que sea amplificado y nuevamente ser transmitido a otro vector. Acá podemos ver que hay como dos grandes grupos de virus. Esto es una simplificación que hice para mostrarles que hay un grupo, la mayoría de los arbovirus, que son amplificados por distintas especies de mamíferos, como pueden ser roedores o primates, o distintas especies de aves, amplifican en este grupo de vertebrados y son transmitidos por distintas especies de mosquitos, como un ejemplo es el género Culex. Y acá englobamos a la encefalitis de San Luis, el virus West Nile, la encefalitis equina venezolana. Pero por el otro lado tenemos un grupo de virus que son los más conocidos, como el dengue, la fiebre amarilla, chikungunya o zika, que están íntimamente asociados a la transmisión vectorial por Aedes aegypti y también, en algunos casos, por Aedes albopictus, y utilizan estos virus utilizan al humano como amplificador. Es decir, que hay un ciclo de amplificación y de transmisión viral entre el mosquito vector y el humano amplificador. A nivel global existen alrededor de más de 500 especies de virus consideradas como arbovirus, y están distribuidos en distintas regiones del mundo. Algunos de ellos tienen una distribución cosmopolita, como dengue, chikungunya, zika, que esa distribución tan amplia está asociada a la amplia distribución geográfica del vector al que están asociados, u otros virus que tienen una distribución más limitada, como puede ser la fiebre hemorrágica de Crimea en Congo o el virus del Valle del Rift. En Argentina hay una gran diversidad de arbovirus que podemos considerar endémicos. Como para mencionar aquí, y acá podemos ver cada puntito de color, yo fui marcando algunas antecedentes de actividad para estos virus, y podemos mencionar al virus de la encefalitis de San Luis, virus de West Nile, encefalitis equina del este, encefalitis equina del oeste, encefalitis equina venezolana, a los virus Uni y Mayaro, que forman un complejo viral, al virus Calle Valley y al virus Oropuche, como para mencionar los más importantes que han sido asociados con alguna enfermedad en animales o en humanos. Y el dengue, zika y chikungunya, que los puse ahí en un recuadro porque no son virus que presenten actividad endémica en Argentina por el momento, o por lo menos para las regiones templadas. Bueno, el dengue, como la mayoría de ustedes saben, es una enfermedad aguda que es provocada por alguno de los 4 serotipos de la especie viral dengue. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia? La importancia es porque esta enfermedad afecta a 390 millones de personas por año, ¿sí? Está distribuida en más de 120 países y aproximadamente el 25% de los casos, es decir, que alrededor de 96 millones de personas manifiestan clínicamente algún síntoma de esta enfermedad. Ya vamos a ver más adelante cuáles son estos síntomas. Y se estima que 3.900 millones de personas que están distribuidas en 128 países están en riesgo de infección o de contraer la infección por este virus. ¿Cómo nos infecta el virus del dengue? ¿Cómo ingresa el virus del dengue en nuestro organismo? Bueno, como yo les mencioné antes, al ser un arbovirus es transmitido por la picadura del mosquito. Cuando el mosquito
selecciona la presa para alimentarse de su sangre, ingresa su pico, que es su siringe, y antes de chupar la sangre va a inocular saliva. En la saliva van a estar contenidas las partículas virales de cualquier arbovirus, en este caso particular del virus dengue. Cuando el virus dengue es inoculado en nuestra piel, va a haber un conjunto de células que presentan ciertos receptores celulares que van a ser reconocidos por los receptores celulares del virus, y de esa manera va a poder infectar estas células. Estas células son células especializadas pertenecientes a nuestro sistema inmune. Esas células, además junto con otras células que son activadas por sustancias químicas contenidas en la saliva, van a generar una respuesta inmunoinflamatoria que va a aumentar la circulación de sangre en la región de la picadura, que eso es lo que siempre vemos cuando nos pica un mosquito. Y esa respuesta inflamatoria va a permitir que muchas de estas células que han sido infectadas, que se encuentran infectadas, puedan atravesar los vasos sanguíneos y distribuirse por todo el organismo, por la circulación sanguínea, o también ingresar al sistema linfático para también producir una distribución del virus en el organismo. ¿Cómo es el tipo de la infección? ¿Qué tipo de infección genera el dengue en nuestro cuerpo? El tipo de infección que genera el dengue es de una infección aguda. Esto quiere decir que luego de unos días, que es aproximadamente una semana, luego de las replicaciones virales, esa replicación viral va a ser el estímulo para activar a nuestro sistema inmune, y nuestro sistema inmune va a activar distintos tipos de respuestas. Una de esas respuestas, que es la más fuerte y la más importante, es la respuesta de producción de anticuerpos. En una primera instancia se van a generar anticuerpos del tipo IgM que van a indicar que fue una infección reciente y que van a durar un par de meses. En algunos individuos puede durar un par de años, pero lo más importante es que se genera una respuesta del tipo de anticuerpos IgG, y que son anticuerpos neutralizantes, que van a quedar latentes en nuestro organismo y van a reaccionar para neutralizar una próxima infección con el mismo virus, con la misma especie viral. ¿Sí? Entonces, para que quede claro, el dengue no queda. Cuando nosotros nos infectamos con dengue, la infección se resuelve y nos quedan los anticuerpos protectores. Y no es una infección crónica donde el virus permanece en nuestro organismo. Lo más importante es que durante el momento de la infección, a la aparición de los primeros síntomas, que son unos 4 o 5 días aproximadamente, ese es el periodo donde la persona no presenta síntomas, pero puede transmitir el virus a los mosquitos. Y de hecho, esa es la estrategia que tiene el virus para poder ser tan exitoso y poder amplificarse en la población humana sin levantar sospechas en el sistema de vigilancia de febriles. Los principales síntomas asociados a la infección por el dengue van a ser una fiebre elevada, que es de aproximadamente 39-40 grados, dolor de cabeza, dolor retroocular, en algunos casos alguna rigidez de nuca y dolor de panza. ¿Sí? También pueden aparecer vómitos, diarrea, dolor en las articulaciones, que es un dolor muy fuerte, y en algunos, de hecho, el dengue significa fiebre quebrantahuesos, y dolor de cabeza, como ya les había mencionado. Eso es lo que se considera el dengue clásico o el dengue leve, que es la mayoría de los casos. Ahora, por diversos factores, como puede ser la edad, el tipo de la cepa viral o el serotipo de dengue infectante, o porque nos estamos reinfectando con otro serotipo de virus dengue, pueden aparecer algunas complicaciones, y eso se considera el dengue grave. Esas complicaciones pueden presentar la sintomatología de permeabilidad vascular, quiere decir que todos los capilares aumentan su permeabilidad y dejan escapar los líquidos,
y de esa manera provocan una deshidratación severa del paciente. La hemorragia, encefalitis y hepatitis. La permeabilidad vascular y las hemorragias conllevan un aumento del riesgo de muerte por la infección del dengue. Bueno, como mencionaba acá, una de las causas de lo del dengue grave son las reinfecciones heterotípicas. Y hay una hipótesis, esto es una teoría, para tratar de explicar por qué ocurre esto. Bueno, yo les comenté que el dengue es una especie viral, pero hay 4 serotipos de dengue. Dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Al pertenecer a la misma especie viral, comparten proteínas, es decir, que comparten similitudes, pero a la vez son diferentes. Esas diferencias son separadas, son identificadas por el sistema inmune, entonces nuestro sistema inmune produce anticuerpos para cada uno de esos serotipos. Pero a la vez, al ser similares, esos anticuerpos pueden reconocer otro tipo de serotipos, que es lo que se conoce como cruce serológico o anticuerpos heterotípicos. Entonces, cuando la persona se infectó por primera vez, no pasa nada, controlamos la infección y generamos los anticuerpos neutralizantes. Supongamos que nos infectamos con el dengue 1. Al cabo de un tiempo, visito a otra región, supongamos, o en mi misma localidad, circula otro serotipo y me vuelvo a infectar. Entonces, esos anticuerpos que me habían quedado de la primera infección van a reconocer a este nuevo serotipo porque sigue siendo especie dengue, ¿sí? Pero no lo van a poder neutralizar porque no es el mismo serotipo. Es decir, que lo va a reconocer una población de mis anticuerpos, pero que no son anticuerpos neutralizantes. Al reconocer al virus, se pegan al virus, pero no de una manera de neutralizarlo. Entonces se forma lo que se conoce como un inmunocomplejo virus-anticuerpo. Ese complejo va a ser reconocido por células especializadas, que son los monocitos, que son células que están vigilando en nuestra piel la presencia de algún patógeno. Entonces, esta partecita que ven acá, que es la región fija de los anticuerpos, va a ser reconocida por estas células y ese reconocimiento específico del inmunocomplejo virus-anticuerpo va a aumentar el ingreso del virus asociado a los anticuerpos. Al aumentar, ¿sí?, la actividad del virus en el monocito aumenta entre 100 a 1000 veces. Y esa replicación viral, ¿sí?, va a estimular a otra población de células inmunitarias como son los linfocitos T. Estos linfocitos van a provocar la secreción de otras sustancias químicas y eso va a provocar como la respuesta de permeabilidad vascular y de hemorragia, con el riesgo de producir hemorragias. Y eso es lo que se genera el aumento de la aparición de dengue grave por la reinfección con un serotipo diferente de dengue. Bueno, una de las regiones más castigadas por el dengue a nivel global son las Américas. En este grafiquito podemos ver cómo ha ido aumentando, ¿sí?, a lo largo del tiempo la circulación de más de un serotipo diferente en la misma región. Fíjense, en el color más oscuro, el marroncito, son las regiones con 4 serotipos, luego tenemos 3 serotipos, 2 serotipos y un serotipo. Fíjense cómo ha ido aumentando el número de países que reporta la presencia de más de un serotipo circulando a la vez. En este grafiquito acá vemos que en los últimos 20 años la circulación del virus dengue ha ido aumentando y el año pasado se registró la epidemia más grande en la historia de Latinoamérica por virus dengue, en donde se registraron aproximadamente un total de más de 3 millones de casos y solamente Brasil reportó 2.200.000 casos, con 782 muertes.
¿Qué es lo que pasa con dengue en la Argentina? Dengue en la Argentina también parecería que va a ir en aumento. Esto no es un problema, pero digamos, no podemos verlo tanto como un incremento o no, como esa tendencia en el aumento de números de casos, porque el dengue en la Argentina todavía no es endémico, por lo menos en las regiones templadas. Habría que chequear esto con algunos estudios a campo en las regiones subtropicales. Como podemos observar acá, en los últimos 10 años, parecería ser, se han registrado 3 epidemias importantes y un pico de aumento de casos. Esas 3 epidemias importantes ocurrieron en el 2009, en el 2016 y en la actualidad, el 2020, se está ocurriendo una de las epidemias más importantes. Probablemente llegue a superar a la epidemia del 2016. La epidemia del 2016 estuvo concentrada principalmente en el NEA, en Chaco, si no me equivoco, se registró un número importante de casos, y este año la epidemia está siendo concentrada en las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Como podemos observar acá, el dengue no es endémico en Argentina por el momento porque la abundancia poblacional del vector de Aedes aegypti se corta durante el invierno. El estado adulto desaparece y eso consigue cortar la transmisión vectorial de este dengue. Pero todos los casos que nosotros vemos dependen de la reintroducción anual del virus, principalmente por la movilidad de las personas. Y probablemente el pico que nosotros estamos observando este año se debe a la gran actividad que hubo por virus dengue en nuestro país vecino, que es Brasil. Desafortunadamente no hay ningún tratamiento específico contra el dengue. Es decir, no hay ningún antiviral. El tratamiento que se hace es prácticamente tratando la sintomatología que va presentando el paciente durante la evolución de la infección. Con respecto a las vacunas, hay numerosas vacunas que están estudiándose. Una vacuna fue licenciada y aprobada en 20 países, que es Dengvaxia, que es producido por Laboratorios Sanofi Pasteur. Pero hay un problemita con esa vacuna, que esa vacuna se autorizó en Filipinas y en Filipinas se la empezó a administrar tanto a personas que se habían infectado naturalmente con dengue y otras personas que no se habían infectado, que es decir, que eran naive a la infección por el virus dengue, y lo que se vio fue que la población de personas que habían recibido la vacuna y que no eran inmunes al virus dengue, había aumentado el porcentaje de personas que necesitaron hospitalización. Es decir, que habían provocado como un aumento en la severidad de los síntomas. Por lo tanto, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que esta vacuna se utilice, primero, en países con una alta carga de infección de este virus, es decir, países que tienen una hiperendemicidad del virus, y que previo a la vacunación de la persona se revise su estado inmunitario, es decir, solamente se vacunen a personas que ya hayan sido infectados por el virus y, por lo tanto, poder protegerlos contra potenciales casos de dengue grave. Por lo tanto, en este panorama, lo más importante es evitar la exposición al mosquito vector. Y para eso van a escuchar las exposiciones de los próximos colegas. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Adrián, por la presentación. Vamos a pedirle ahora a Laura que se desmutee. Ahora primero te voy a presentar, así podemos darte la palabra. Recuerdo a los que están viendo la transmisión por YouTube que pueden hacer preguntas
en el chat, que van a quedar, las vamos a empezar a recopilar y las vamos a hacer todas al final para poder tener una conversación con ellos. La doctora Laura Arburger es investigadora adjunta del CONICET, trabaja en el Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas de Villa Martelli, Buenos Aires. Y bueno, Laura, te dejamos a vos para que puedas compartir tu presentación y contarnos un poco. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si podemos compartir la presentación. ¿Se ve? A ver. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bueno, primero quería agradecerles por la invitación a este primer ciclo de charlas, que supongo van a estar muy interesantes, y vamos a tratar de responder en este tiempo estas preguntas que probablemente todos nos hemos hecho en algún momento, que es ¿cuándo, cómo y dónde aplicar los insecticidas que se usan para el control del mosquito Aedes aegypti? Lo primero que quiero destacar es que a la hora de controlar un vector es muy importante conocer su biología. No es lo mismo cualquier mosquito, así como no es lo mismo cualquier vector a la hora de controlarlo. Este es un ejemplo del ciclo de vida, después va a hablar más en profundidad Raúl, pero lo que yo quiero destacar de esto es que se evidencian primero dos fases importantes en el ciclo de vida, lo que es la fase aérea, que es donde vamos a tener el adulto, y lo que es una fase acuática, donde vamos a tener los estadios inmaduros del mosquito. Y cada uno tiene su fisiología y su comportamiento específico, por lo tanto, las herramientas de control que se apliquen en cada etapa no van a ser iguales. También es importante conocer qué sucede en cada etapa del desarrollo del ciclo de vida para poder controlarlo eficientemente. Por ejemplo, un ejemplo claro es el tema de las pupas. Las pupas no se alimentan. Entonces, ¿qué pasa? Si yo elijo como estrategia de control un insecticida que actúe por ingestión, es decir, si yo necesito que el organismo lo ingiera, claramente no va a matar a las pupas. Entonces, esto es uno de los ejemplos por los cuales hay que conocer la biología del vector que voy a controlar para que el control sea eficiente. Cuando hablamos de control de cualquier vector, en realidad de lo que estamos hablando es del manejo integrado de estos vectores. Que hay mucha bibliografía al respecto, pero lo que quería destacarles es que está compuesto básicamente por estos 5 puntos. El control biológico, el control jurídico, el control físico, el control cultural y el control químico. Es decir, que cuando nosotros hablamos de control del mosquito, no estamos hablando solamente de aplicar insecticidas. Estamos hablando de todos estos componentes que, como vemos acá, son igualmente importantes, ningún círculo es más grande que el otro, y todos están interconectados. Entonces, la única forma de lograr un control efectivo es dándole apoyo por igual a estos 5 componentes. En particular, yo les voy a hablar de lo que es el control químico. Básicamente hay 2 estrategias a la hora de hablar del control químico. Lo que se llama control focal, que como ven acá está dirigido al control de la etapa acuática del mosquito, que si bien nosotros siempre hablamos de la larva, también puede estar dirigido a los huevos o las pupas. Y en este caso se habla generalmente de lo que son larvicidas. Y después está el control espacial, que es aquel que está dirigido al control del mosquito. En general hablamos de adulticidas, como insecticidas que van a apuntar a matar el mosquito adulto, pero ya vamos a ver que el control espacial no solamente consiste en la aplicación de adulticidas. ¿Cuándo vamos a aplicar el control químico? Bueno, cuando nosotros estamos en un periodo epidémico, no epidémico, que sería esta parte, lo que tenemos acá son los casos de dengue, y vemos que los casos son prácticamente nulos o muy pocos, lo que se usan son los que se llaman operaciones de rutina, que consisten en las campañas de divulgación y educación, la determinación de la presencia o ausencia de mosquitos. Tenemos que saber si hay mosquitos, si hay, en qué etapa están, si nos encontramos con larvas, con huevos, con adultos. La eliminación de criaderos, de aquellos criaderos que pueden ser eliminados y no son necesarios. Esto lo hemos visto en muchas campañas educativas, en muchas de las campañas del gobierno, el tema de eliminar los recipientes donde pueda criar si esos recipientes no los estamos utilizando. Y también incluye la primera parte del control químico, que es el tratamiento de criaderos, lo que hablamos recién del control focal. Y ya vamos a ver cómo y dónde aplicarlo. Ahora, cuando estamos en un periodo epidémico, donde hay una epidemia activa y el número de casos es alto, a estas operaciones de mantenimiento y rutina que vemos acá, se le va a sumar una operación que es el control espacial o pulverización. Respecto al control focal, bueno, ¿cuándo lo vamos a aplicar? Como dijimos recién, en operaciones de rutina, cuando estamos en periodo de no epidemia, y también en situaciones de epidemia.
vamos a mantenerlo junto con lo que es el control espacial. ¿Dónde vamos a aplicar estos tratamientos de control focal? ¿Dónde vamos a aplicar los insecticidas? Bueno, en aquellos recipientes que puedan servir como criaderos y no puedan ser eliminados. Y esto es clave, digamos, todo lo que nosotros podamos eliminar, dar vuelta o hacerlo a prueba de mosquitos colocándole una tapa, no tiene ningún sentido aplicarle un insecticida. Ahora, sabemos que hay muchos casos, y acá doy solamente algunos ejemplos, en donde es muy difícil hacer el control y excluir al mosquito. Entonces, en esas situaciones no nos va a quedar otra que utilizar el tratamiento químico. La mayoría de los larvicidas que se usan para control focal están aprobados para agua de consumo, es decir, que los podemos aplicar en lugares que sabemos positivamente que la gente no tiene acceso a agua potable, como está pasando en la mayoría del país, y todos lo han visto en las noticias, las consecuencias de no tener ese acceso a agua potable. ¿Vamos a aplicar este control focal o estos larvicidas en estas circunstancias? ¿En una pileta de natación? No, no lo vamos a aplicar ahí, porque sabemos que este mosquito no cría en ese lugar. Entonces no tiene ningún sentido aplicarlo en una pileta de natación. ¿Vamos a aplicarlo en cuerpos de agua, en lagunas? No, porque sabemos que este mosquito no lo vamos a encontrar ahí. ¿Vamos a aplicarlo en una canaleta, por ejemplo, de una casa que acumula agua? No, tampoco tiene sentido, porque si yo destapo la canaleta y con un cepillo saco todos los huevos que puedan haber quedado pegados, ya no necesito aplicar un larvicida ahí. Entonces, lo que me parece interesante saber es que hay que aplicarlo solo en aquellos lugares donde no puedan ser los recipientes eliminados o hechos a prueba de mosquitos. ¿Y cómo? Bueno, eso va a depender de la formulación y activo que se aplique. Esto ya es una decisión de los programas nacionales o provinciales de control de vectores. Hay una gran variedad de larvicidas que, bueno, por cuestiones de tiempo no nos podemos extender a explicarlos, pero sí recordar que la mayoría son de uso exclusivo en salud pública, es decir, que la gente común, nosotros, no tenemos acceso a comprarlos y aplicarlos, sino que por su tipo de aplicación lo tiene que aplicar personal entrenado. El único larvicida que sí es de venta al público es el BTI, que lo vemos acá en esta imagen, con dos presentaciones, una que es en forma de gotero y otra que es en forma de rosquilla. Pero el resto de los larvicidas solamente lo pueden aplicar los profesionales. Bueno, y vamos a pasar ahora al control espacial. También hay muchas guías que hablan de cómo hacer un control espacial exitoso, y nos vamos a responder las mismas preguntas. ¿Cuándo implementar la aplicación espacial, o también llamada pulverización? ¿Dónde y cómo aplicarla? Pero creo que acá también hay dos preguntas que todos nos hacemos, que es, ¿qué es la pulverización espacial o ULV? ¿Todos pulverización? ¿Una pulverización es lo mismo que una fumigación? Bueno, ahora lo vamos a tratar de responder. ¿Y qué residualidad tiene? Es decir, ¿cuánto me dura el efecto del producto que yo estoy aplicando? Y otra, que creo que es la más importante, es ¿cuál es la eficacia de realizar una pulverización de este tipo? ¿Mato al mosquito o no mato al mosquito con esto? Bueno, la primera, que es el control espacial o la pulverización de tipo ULV y qué residualidad tiene, acá vemos una descripción de las guías de OMS que dicen que es la aplicación de un insecticida líquido que se dispersa en el aire en forma de cientos de millones de gotitas diminutas de menos de 40 micrómetros de diámetro. Acá hay dos cosas entonces que se van a destacar. Primero, que lo que estoy aplicando es un insecticida líquido y por eso hablamos de pulverización. Hablar de fumigación está mal, porque la fumigación es dispersar un sólido en el aire, no es un líquido lo que estamos dispersando. Entonces ese es uno de los primeros mitos. Cuando hablamos de fumigación está mal dicho, pulverización. Y por otro lado, este líquido que yo estoy dispersando no es cualquier líquido. Tiene que tener sí o sí un tamaño de 40 micrones o menos para que sea efectivo. Se lo llama también pulverización ULV porque viene acá, como vemos del inglés, pulverización de ultra bajo volumen. Y esto es muy importante. Solamente es eficaz esta pulverización mientras las gotitas se mantienen suspendidas en el aire. Por lo tanto, la residualidad de esta técnica es prácticamente nula. Es decir, una vez que yo aplico, las gotitas estas son de tamaño muy pequeño, se van a terminar evaporando o cayendo al piso, ¿sí? En ese momento que se evaporaron o cayeron al piso, este producto ya no tiene más efecto. Entonces yo tengo que optimizar la técnica de manera tal que justamente cuando las gotitas estén en el aire, el mosquito también esté volando. Y ahora vamos a ver cómo hacemos eso. Bueno, la segunda pregunta que queríamos responder era ¿cuándo se implementa esta pulverización? Como habíamos visto antes,
Esta pulverización está reservada para situaciones de brote o epidemia, no es una operación de rutina. No voy a ir a controlar al mosquito apenas empieza la temporada aplicando un tratamiento espacial. Lo que se suele hacer es, una vez que en una manzana se identifica un caso, se trata toda esa manzana y las 8 manzanas que están alrededor, porque se sabe que el mosquito vuela aproximadamente como mucho 100 metros, entonces si yo tengo un mosquito que se infectó de una persona que está acá, me aseguro con esto de poder eliminarlo y que no afecte a otras manzanas, ¿sí? Cuando estamos en esta situación en donde ya las manzanas que tengo que tratar se empiezan a superponer, como vemos acá, ya de lo que se habla es de hacer una pulverización en toda la ciudad. Bueno, eso es el cuándo desde el punto de vista de la epidemiología de la enfermedad. Ahora hay otro cuándo que nos tenemos que preguntar, que es el horario de aplicación. ¿Aplico en cualquier momento del día una pulverización de este tipo? Recordemos que solamente es eficaz mientras las gotitas se mantengan suspendidas en el aire. Entonces lo que yo tengo que tratar de hacer es que esas gotitas estén suspendidas cuando el mosquito esté volando. Y esto se relaciona otra vez con conocer la fisiología y el comportamiento de este mosquito en particular. Este mosquito tiene 2 picos de actividad de vuelo, al amanecer y al atardecer. Por lo tanto, la pulverización tiene que ser aplicada justamente en cualquiera de estos 2 momentos. Si yo aplico la pulverización en pleno mediodía, el mosquito este va a estar escondido dentro de la vivienda y no voy a lograr alcanzarlo. Por lo tanto, la técnica va a ser completamente ineficaz. La tercera pregunta que queríamos responder es ¿dónde aplicarlo? Y esto que tiene que quedar claro, ¿dónde lo vamos a aplicar? ¿En los alrededores de las viviendas o dentro de las viviendas? Porque, repetimos, es un mosquito que es domiciliado. Entonces, vamos a ver que depende del equipo que usemos, hay una variedad muy grande de equipos, hay equipos portátiles que nos van a permitir ingresar a la vivienda para hacer el tratamiento, o hay equipos que van montados en vehículos donde el tratamiento lo vamos a hacer desde la vereda de la casa, dependiendo de la disponibilidad de cada programa de control. Ahora, esto lo hemos visto constantemente durante todas las epidemias. Fumigan contra el dengue en calles y espacios verdes de lomas. Y de otros lugares, por supuesto, esto es solo un ejemplo. Entonces vemos este tipo de fotos de fumigaciones en plazas, fumigaciones en parques, y este hombre que parece que está ahí parado esperando no sé qué. Esto no tiene ningún sentido, ¿sí? Porque lo único que vamos a lograr es contaminar el ambiente,